sin novedad. Así fue como registró el ejército mexicano su ronda de patrullaje en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa y murieron 6 personas. Según el informe presentado por el Batallón 27 de Infantería, la trágica noche que enlutó a México, todo transcurrió de forma normal. Esta semana, cuando se cumplen 6 meses de aquel suceso, el caso toma un giro ante la responsabilidad de los militares por omisión. La información la tiene Víctor Blázquez, periodista de NTN 24 Ciudad de México. Víctor, buenas noches. Hola, los saludamos desde la Ciudad de México y después de que la ONU, el relator especial de los derechos humanos, anunciara que hay 2 países en América Latina que merecen toda la observación, que merecen toda la atención, entre ellos México, tan solo después de Venezuela, bueno, pues el canciller de México, José Antonio Meade, salió en defensa del propio país diciendo y argumentando que es México uno de los principales promotores y pioneros en la defensoría de los derechos humanos. Al respecto les hemos preparado el siguiente reporte. En busca de la verdad, crecen interrogantes que involucran a las fuerzas de seguridad en un crimen que sigue en la impunidad. El informe de aquel viernes 26 de septiembre, realizado por los integrantes del Batallón 27 de Infantería y filtrado por la revista local Proceso, presentaba omisiones, irregularidades y tachones. Un documento presuntamente manipulado por los oficiales que realizaron el patrullaje compromete al ejército mexicano en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Según reportes entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional, esa noche hubo 2 unidades de la Fuerza de Reacción recorriendo las calles de Iguala, donde los jóvenes fueron secuestrados por policías municipales y entregados a grupos del crimen organizado. Según el expediente, el personal militar estaba al tanto de lo sucedido, incluso presente en el lugar, y el hecho ni siquiera quedó registrado en la bitácora. Un expediente al que le faltan 97 folios con los reportes del 26 y 27 de septiembre, y en algunas de las páginas se evidencian líneas borradas del texto, fotos censuradas y nombres suprimidos. No solo fue ignorada una petición de ayuda ante las autoridades por parte de civiles. Posteriormente se comprobó no solo la participación de la policía municipal, sino que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue el autor intelectual de la desaparición junto a su esposa María de los Ángeles Pineda. 43 familias y un país que aún llora la desaparición de sus estudiantes en medio de la corrupción, el dolor y la impunidad, luego de comprobarse la alianza entre el gobierno municipal y el crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina? Marchas a nivel nacional, un caso que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Mientras familiares de los desaparecidos en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvieron que México es un cementerio, el canciller mexicano José Antonio Meade sostiene que su país es uno de los principales promotores de derechos humanos en la región. México es uno de los principales socios del trabajo en materia de derechos humanos. Fuimos de los creadores de la Comisión de Derechos Humanos, fuimos de los fundadores del examen público universal. Somos miembros de prácticamente todas las instancias en materia de derechos humanos. Tenemos un diálogo fluido con ellos. Le damos la bienvenida a los informes que hemos recibido y a las recomendaciones. Familiares y amigos se niegan a que sea cerrado el caso que no solo involucra policías, militares y el gobierno municipal. Actualmente realizan una gira en Estados Unidos para exponer este caso. 3 caravanas simultáneas pretenden cruzar la Unión Americana para llamar la atención de la Casa Blanca y procurar un pronunciamiento contundente del presidente Barack Obama. Siguen a la espera de respuestas y explicaciones en una lucha contra la justicia en busca de la verdad. Cabe destacar que estas observaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas cobraron relevancia tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Bueno, pero las aseguraciones del canciller, donde defiende y acepta las recomendaciones emitidas por la ONU, se dan en el marco del 100º aniversario
del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Esa es nuestra información. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Víctor, por su reporte. Precisamente nos quedamos allí en Ciudad de México. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de la noticia. Me corrijo, es en Washington, donde tenemos el contacto con Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y quien encabeza una de estas caravanas por los Estados Unidos. Señor de la Cruz, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, buenas noches a todos y gracias por invitarme y darnos la oportunidad de seguir difundiendo nuestro problema, que a casi 6 meses aún sigue sin resolverse y no encontramos la respuesta que nosotros buscamos. Es la prensa mexicana y no las autoridades judiciales quienes se están implicando al ejército. Una de esas hipótesis que ustedes estaban manejando sobre quiénes eran los responsables de la desaparición y posterior muerte de los 43 estudiantes desaparecidos, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cree usted que en algún momento esas versiones van a llegar ante la justicia y van a poder ser aportadas a este proceso judicial? Pues de hecho nosotros siempre le hemos exigido al gobierno de México una línea de investigación a los militares, porque la declaración de los sobrevivientes pues los mencionan que participaron en el desalojo de la clínica a donde llevaron a auxiliar a uno de sus compañeros herido por las balas en el rostro, y que llegaron los militares a agredirlos, a sacarlos del lugar para que se expusieran a las balas de los policías que estaban disparándoles. Ahora, cuando ustedes han reclamado que los dejen ingresar a las guarniciones militares, ¿ya pudieron cumplir con esa solicitud? ¿Ya pudieron buscar a sus hijos en estos lugares donde ustedes también presumían que pudieran estar escondidos? No se nos ha permitido, porque para nosotros es clara la protección que el gobierno de México está haciendo al ejército, porque, bueno, en la historia de México siempre está clara que el ejército es el brazo derecho del gobierno para desaparecer o callar la voz de los luchadores sociales y de las protestas. Entonces, como los alumnos de Ayotzinapa son jóvenes que buscan ser profesores para llevar la educación a los pueblos y protestan por las injusticias que se cometen y cómo viven ellos en el internado, pues han tratado de desaparecer la escuela, y hoy, a través del miedo y del terror, pretenden hacerlo. Usted está en los Estados Unidos, donde han adelantado también manifestaciones y han llevado la voz de las víctimas a un escenario internacional. En momentos en que el canciller de México ha dicho que es un país que está alineado con la protección de los derechos humanos. Cuando usted escucha al señor José Antonio Meade decir esas palabras, ¿qué siente? Bueno, primero sentimos impotencia, coraje de ver cómo aún siguen tratando de maquillar su crimen y que la sociedad que ignora la realidad crea esas declaraciones del canciller, cuando continuamente aparecen muertos en Guerrero, principalmente, como en Acapulco, en Chilpancingo. Hace unos días, antes de salir en la caravana, pues levantaron a una precandidata de un partido aquí en México y apareció degollada. La mujer que era candidata a presidenta municipal de Huacotzingo. Entonces, ¿cómo es posible que ese señor diga que México es protector de los derechos humanos cuando está clara la coalición que existe entre los gobernantes y la delincuencia organizada? Ahora, ustedes en esta caravana, ¿qué respuesta han recibido de las personas que han podido escuchar su denuncia y que han podido escuchar su voz allí en los Estados Unidos? Pues mire, quiero decirle que es sorprendente cómo la distancia no ha evitado que los mexicanos, los latinos, los estadounidenses de la población respondan, ¿no?, en el apoyo que nosotros estamos recibiendo de manera desinteresada. Y bueno, hoy podemos decirle al mundo que no estamos solos, que tanto en el norte como en el sur de América, del otro lado del mar, las manifestaciones de apoyo pues se han dado para el pueblo de México en la cuestión de exigir justicia, llegar a la verdad y castigar a los culpables.
Señor Felipe de la Cruz, se acercan ya los 6 meses desde que ocurrió esta desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo van a conmemorar y cómo van a volver a alzar ustedes la voz en esta fecha que es tan lamentable para los derechos humanos en América Latina? Bueno, ya está organizada la actividad, la acción para el 26. En la Ciudad de México va a haber diferentes movilizaciones. En Guerrero, bueno, en todo el país va a haber protestas, va a haber exigencia a la respuesta y castigo a los culpables. Lo mismo va a suceder en Estados Unidos. Los diferentes colectivos se están preparando para la 10ª jornada nacional global, hoy internacional global, en la exigencia a la presentación con vida de los 43 normalistas. Y en otros países de Europa, de aquel lado del mar, también nos llegan notificaciones de que se están preparando para esa protesta. En el sur de América también hay países como Colombia, como Argentina, que también nos están notificando la participación para que el gobierno de México tenga que darnos respuesta. Es Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, México, y quien, como no lo ha contado, está encabezando una caravana por los Estados Unidos denunciando y contándole al mundo lo que ha pasado en su caso. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, en verdad, la gratitud de todo corazón por darnos la oportunidad de informarle al mundo a través de sus medios y que, bueno, sepa el mundo que no vamos a descansar hasta encontrar a los muchachos.